Bueno, pues hace unos días, que hace ya bastantes la verdad, os subí la primera parte de un preguntas y respuestas. Realmente no os dije que os iba a subir una segunda parte, pero es verdad que había muchas preguntas que se quedaron un poco en el limbo y que creo que estaría bien responderlas, más que nada porque son tecnológicas o son más referentes al iPhone o aplicaciones o cosas que creo que os pueden interesar un poquito más que no tanto sobre mi vida, ya que el otro preguntas y respuestas, cuando lo estaba editando me di cuenta que había sido bastante personal o más, pues, para que la gente me pudiera conocer un poquito mejor, más referente a mi vida privada. En este caso voy a estar respondiendo a algunas preguntitas que se quedaron, como he dicho al principio, en el limbo, que creo que pueden ser interesantes, así que nada, te digo lo mismo que en el otro preguntas y respuestas, que si no lo has visto te lo estaré dejando por tarjetita, pero vaya, que esto va a ser una charla entre amigos, entonces tómate si quieres tu café, relájate y me puedes poner de fondo. Lo voy a poner con una musiquita muy chill como el otro, así que me puedes dejar de fondo, ya que no te voy a enseñar nada en este vídeo que tengas que estar pendiente del vídeo, ¿vale? Así que vamos a empezar. La primera pregunta que me decís es: ¿cuál es el mejor truco de iPhone para ti que utilizas a diario? Bueno, empezamos un poco mal porque es un poco complicada. A ver, es que truco como tal, yo te diría que si por ejemplo hago mención al vídeo de trucos que os subí, el último de trucos que os subí, creo que el de cambiar de pantalla haciendo simplemente así, si no lo has visto también te dejo la tarjetita porque me vas a entender mejor en ese vídeo, pero yo creo que simplemente cambiando con el dedo es el que más utilizo a diario, y más que trucos lo que utilizo son atajos. Eso sí que lo utilizo cada día. Bueno, más que atajos, automatizaciones, cosa que ya os hablaré en el canal, de nuevas automatizaciones que tengo. Pero vaya, yo creo que más que trucos serían atajos, y si me tengo que quedar con uno, pues sería el de pasar las pantallas así, o... sí, es que sería ese. Soy nuevo en tu canal, ¿qué apps ves indispensables, gratis o que tengan prueba? Vale, claro, hablamos de indispensables, porque te iba a decir, subí un vídeo hace, pues no sé, ya unas semanas seguramente, donde os recomendaba algunas aplicaciones gratis que he estado probando pues estos últimos meses. Así que también te dejo la tarjetita por si lo quieres consultar, pero si me preguntas indispensables, yo te diría que alguna de edición de foto, porque me dedico a esto, entonces yo te diría alguna de edición de foto, y a poder ser Lightroom, que obviamente tiene funcionalidades premium porque es de Adobe y tú tienes que tener membresía de Adobe, pero decirte que yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de membresía en Adobe, entonces Lightroom lo tengo gratis, y digamos que lo que te ofrecen gratis ya va súper bien, así que para editar yo te diría Lightroom. Si me dices, no, Lightroom no me apetece, pues entonces te diría Teza. Indispensable, sé que estáis pensando, ¿por qué no dices Structured? Pues porque Structured sí que la pago, entonces no quiero incluirla como gratis. Entonces, como gratis te diría Notion, seguro, porque es 100% gratis, tanto en el Mac o PC como en el iPhone, así que Notion seguro. Y creo que en este momento de mi vida te diría Habit, que tienes la opción gratis o la opción de pago. Yo no la pago y la opción gratis a mí me va bien porque tampoco tengo tantos hábitos, entonces yo te diría Habit. Que por cierto, esta aplicación siempre me preguntáis, yo no la encuentro en la App Store, creo que es Daily Plan. Igualmente, si alguien no la encuentra, que me lo diga en comentarios y yo le envío el enlace, que siempre lo hago así. Apps que ayuden a la salud mental con relajaciones, afirmaciones positivas o algo así. Vale, esto me hace recordar, en el vídeo que os he mencionado antes, que os subí de 12 aplicaciones gratis, 2 de ellas son de salud mental. Una de ellas la tengo automatizada con atajos y es para registrar tus emociones y se llama Emo, con E-M-M-O, así que esa te la recomiendo muchísimo. Y si no, afirmaciones positivas tienes desde I Am, que es la clásica, o si no, la que yo te recomendaba en ese vídeo, que se llama Creer. ¿Qué aplicación de diseño para no diseñadores me recomiendas? Esta la tengo clarísima, Canva. O sea, ahora a lo mejor dices, Judith, pero Canva es de diseño. No como yo interpreto las aplicaciones de diseño. Entonces, si no tienes ni idea, Canva. O sea, Canva es súper sencillo, súper ágil, rápido. Yo las miniaturas, no las miniaturas de diseño, sino las miniaturas así rápidas las hago con Canva. Muchos diseños rápidos que he hecho en mi vida los he hecho con Canva, y yo te recomiendo esa aplicación porque sinceramente puedes hacer de todo. O sea, y es gratis, así que hay funcionalidades de pago como en cualquier aplicación, pero la base, todo lo que puedes llegar a conseguir es gratis, porque yo lo tengo gratis, me refiero que yo no la pago, y te la recomiendo. Aplicaciones para edición de fotografía. Bueno, yo siempre voy a recomendar Lightroom, al final es la clásica, yo creo que
sería como la base. Y después, si quieres pues filtros o alguna cosa más específica, yo te recomendaría entonces pues desde Dazcam, que si te gustan las fotos más vintage o algo así que replique la Polaroid. Después también tendríamos, a ver, espérate que entro dentro de fotos, vale. Después también tendríamos Foodie, una aplicación que puedes hacer desde fotos directamente desde ahí, o los filtros tampoco están tan mal. Y después también podríamos tener Teza, que ya la he mencionado antes. Para mí era el mejor editor en aquel momento cuando querías poner filtros. O si no, ya que estoy, pues te voy a recomendar también otra, que es PicsArt. PicsArt, por ejemplo, es la básica para hacer collages y tal. Creo que todo el mundo hemos tenido Pixar en algún momento. Y a día de hoy, pues hay muchas cosas de pago, hay muchos anuncios, pero la base está muy bien, así que PicsArt. Y déjame decirte 2 recomendaciones para poder hacer stories o un collage un poquito más así, más modernillo. Tengo 2, que una se llama, déjame mirar cómo se llamaban exactamente. Vale, sí, se llama Aurora, tal cual, y la otra se llama Storylooks. Y si quieres, ya te digo, hacer un story o incluso un post un poquito más artístico, con incluso replicar lo que te decía antes de las Polaroid, pues con bordes y tal, digamos que son las 2 que yo he utilizado o a día de hoy incluso utilizo a veces. Mira, hablando de utilizo a veces, la siguiente es 5 apps que tienes y nunca usas. Pues creo que te diría que son aplicaciones que me descargo. Yo me descargo muchas aplicaciones para poder hacer pruebas, y aquellas que más me gustan, que han pasado un tiempo, que las he probado, que me gustan y tal, son las que hago después recopilación y os subo algunas aplicaciones que he descubierto, ¿no? Al canal me refiero. Entonces, muchas de ellas, esas 5 aplicaciones que no utilizas, muchas de ellas pasan un poco al olvido y entonces son las que nunca veréis, porque si no les he dado un uso durante X tiempo, pues no os las voy a recomendar. Entonces, puede ser que 5 aplicaciones que tenga y que nunca use sean de estas descargas que a veces hago. Entonces, yo te diría que, por ejemplo, por decirte una, Flowkey es para aprender a tocar el piano. Aún ni siquiera me he registrado, me la descargué hará meses cuando compramos el piano, bueno, cuando nos regalaron el piano, y no la he empezado a utilizar. O sea, esa por ejemplo la tengo pendiente. Otra, que esa es graciosa, por ejemplo, la de regar las plantas. Blossom, no sé si os suena, es una aplicación que vi en Stories, pues publicidad, me la descargué y la he utilizado 2 veces. Hace 3 meses a lo mejor o más que la tengo, y la utilicé un par de veces para cuidar mi planta porque estaba muy pocha y quería saber qué le pasaba. La cuidé, la curé y ya no la he vuelto a utilizar. Entonces serían, yo creo que todas esas creo que ya completan 5. Me acabo de integrar al mundo iOS en mayo de 2022. ¿Cómo no aburrirse con iOS? Vale, bueno, es una pregunta un poco curiosa. Primero, creo, yo al menos no baso mis dispositivos o no baso mi vida en si me divierten o no me divierten los dispositivos, ¿vale? Es decir, a mí iOS ni me divierte, ni me aburre, ni nada. Entonces, yo creo que lo primero es identificar por qué dices que te aburre o por qué deberías aburrirte con tu propio dispositivo. Ahora, puedo llegar a entenderte un poquillo, a lo mejor si seguramente tu primer dispositivo iOS, porque dices, me acabo de integrar, debe ser un iPhone o incluso un Mac, suelen ser los dispositivos por los que uno empieza a introducirse en el ecosistema de Apple, o directamente pues en iOS como él dice. Entonces, yo te diría que muchas veces, si te pasa esto, es porque, ojo, que esto va a depender mucho de la economía de cada uno y de lo que quiere invertir, pero es verdad que muchas veces el complementar otros dispositivos, por ejemplo, un Apple Watch con un iPhone, hace que le dé mucha más vida al ecosistema. Entonces, a veces cuando solo tienes un dispositivo, puede parecer que sea un poquito más justo, porque realmente todo lo que pueda aportarte ese único dispositivo, una vez lo hayas hecho, a no ser que incluyan una nueva actualización, puede ser un poco más limitado. Pero cuando empiezas a tener otros dispositivos y completas un ecosistema total de Apple, ves que hay cosas que están sincronizadas, ves que hay cosas que se solapan o que puedes controlar otros dispositivos con otro dispositivo. Entonces creo que es algo súper chulo y que yo siempre animo a que si por ejemplo te compras un iPhone y estás pensando si comprarte o no el Apple Watch, por lo tanto tengas ese presupuesto ya en tu mente, sí que inviertas en un Apple Watch, más que nada por todos los beneficios que puede llegar a tener la sincronización, para que me entiendas. Creo que es eso, es como encontrar un poquito tu ambiente con lo que te sientas más cómodo. Y cómo no aburrirte, bueno, tienes millones de trucos, puedes encontrar funcionalidades ocultas. En mi canal tienes un montón de trucos y cosas que he ido descubriendo con el iPhone, que intuyo que será un iPhone, o ya te digo, también tengo del Mac, así que puedes ir a cotillar igualmente. Pero vaya, yo te diría que es eso, como encontrar un poquito también el ecosistema. ¿Cuál es el modelo de iPhone más antiguo que crees que es recomendable para 2023? Vale, esto es importante. A ver, decirte que los iPhones se pueden mantener
muchísimos años, ¿vale? Es decir, el otro día os enseñaba, hace ya un tiempo os enseñaba el iPhone 5, que yo os dije, no arranca porque, bueno, con el calor se ha levantado la batería, bueno, muy mal todo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no arranca. Pero ese dispositivo hasta hace 2 años estaba en funcionamiento. No quiere decir mi iPad primero de primera generación, de hecho, mi iPod Touch de primera generación sigue vivo y lo sigo utilizando, de hecho, es que lo tengo en casa ahora mismo. ¿Qué pasa? Los dispositivos no es que caduquen o ya no funcionen, de hecho, sinceramente tienen muy buena reputación en la durabilidad. El problema está en que dejan de actualizarse, es decir, los iOS dejan de estar disponibles en algunos modelos. Diría, si no recuerdo mal, que en 2023 los modelos que ya no permiten el iOS 16, me refiero que ya no están teniendo actualizaciones desde este año 2023, iOS 16 para arriba, diría, si no recuerdo mal, son los 6S, 7 y el SE de primera generación. Entonces yo estos ya te recomendaría pues no tenerlos, más que nada porque ya no puedes recibir actualizaciones. Si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy yendo, pero yo diría que son esos 3. Entonces, ¿cuál recomendaría el último modelo? Pues a ver, yo sinceramente siempre intento tirar como 3 años máximo para atrás. Más que nada porque si compras ahora un dispositivo, imagínate, compras ahora el iPhone 13. Duda existencial que siempre hay. ¿Cuál me compro? ¿iPhone 13 o iPhone 14? Yo dices que parecen el mismo, realmente son un modelo muy parecido. Lo que te puede llegar a aportar el iPhone 14 versus el iPhone 13, que es el que tengo yo, pues es muy poquito, la diferencia de precio es bastante. Bueno, esto va a depender un poco de justamente de esto último, del precio. Si por ejemplo puedes conseguir un iPhone 14 por un poco más del iPhone 13, yo siempre tiro a los últimos modelos. ¿Por qué? Pues porque lo que te acabo de contar, el modelo en sí, sea el 13 o el 14, te va a durar, si lo cuidas bien, si tienes un buen uso de él, te va a durar años. La cosa está en que uno va a dejar de actualizarse antes que otro. ¿Cuál? Pues el iPhone 13 en este caso. Entonces, si nos remontamos al último, te diría el 8, pero yo no optaría por un 8, comprártelo en 2023, porque muy probablemente sea la siguiente generación que ya dejará de actualizarse. Entonces, yo tiraría como último sí o sí el X o incluso el 11. Bueno, ahora mis vecinos deciden hacer obras. Y por último vamos a ir finalizando. ¿Crees que afecta tener el modo claro u oscuro en la concentración o es solo estética? Esto creo que va a depender un poco de la percepción de cada uno. En mi caso creo que es estética, pero también es verdad que, por ejemplo, yo no visualizo modos de concentración, imagínate el de descanso, sin un modo oscuro. ¿Por qué? Porque al final también afecta a tu vista, a tu visión, y yo visualizo mejor las cosas en un modo oscuro, en este caso por la noche. En cambio, por el día yo prefiero los modos claro. Por ejemplo, Twitter, YouTube incluso, lo tengo todo en modo claro. Así que mucha gente ahora mismo le habrá reventado el cerebro, ¿qué haces? Pero yo sí lo visualizo así. En cambio, cuando llega la noche, pues me gusta el modo oscuro. Hay mucha gente que todo el día tiene el modo oscuro. También dicen que el modo oscuro ahorra más batería, ya que los píxeles no son positivos, no son blancos y por lo tanto eso ahorra un poquito más de batería. Depende un poco también de tu percepción y lo que quieras y lo que no quieras tener. Yo te diría que lo sincronices con el sol, como hago yo, y listo, y te olvides del tema de los modos oscuros o claros. Yo el único que tengo así como obligado a modo oscuro, como te digo, es el de descanso, pero coincide con que como es la bajada del sol, ya se me pone en modo oscuro. Por lo tanto, yo lo tengo sincronizado de esta forma y no le doy más importancia que esta. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por ver este vídeo. Al final son vídeos un poquito más cercanos, donde me podéis conocer un poquito mejor, podéis conocer mi iPhone un poquito mejor, y creo que ha sido bastante interesante. Os he respondido algunas dudas que creo que pueden ayudaros también en vuestro día a día, os he recomendado algunas aplicaciones, así que espero que te haya gustado este vídeo. Me gusta hacer este tipo de vídeos, no sé si os gusta a vosotros, así que me encantaría leeros en comentarios para saber un poquito si estamos en la línea y os gusta ese estilo de vídeos. Mil gracias, no olvides suscribirte, nunca lo digo en los vídeos porque pienso que es pedir mucho, pero a mí me ayudaría muchísimo que te suscribieras. Literalmente, si has llegado hasta el final de este vídeo, eso es porque eres seguidor, y si aún no estás suscrito, te pediría por favor que te suscribieras, que al final esto es gratis, a mí me ayudas muchísimo a seguir creciendo y también es una forma de motivarme. Así que no me gusta pedírtelo, pero por favor, suscríbete. Mil gracias y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao!